Entonces eso genera un estigma sobre nosotros diciendo que no estamos preparados o que no tenemos conocimientos o que no sabemos lo que hacemos, porque en este país supuestamente los que sí saben hacer son los bandidos y los corruptos. Hola, hola, buenas noches. Nos encontramos de nuevo en el termómetro 360 de nuestro ecosistema de medios a través de OPA Noticias, OPAYU y los demás medios digitales que nos acompañan. Muchas gracias a ustedes por siempre conectarse con nosotros. Hoy les tenemos un invitado especial, ustedes seguramente ya lo habrán visto. Él es Alejo Vergel. Alejo, bienvenido al Huila. Mi hermano, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en el Huila, Neiva, conociendo esta ciudad que pues, me ha sorprendido, la verdad. ¿Cuántas veces? ¿Es la primera vez que vienes al Huila? Sí, no, ya... primera vez. Es la primera vez que vienes. Sí. Bueno, bienvenido. Te falta un recorrido gigante a ir hasta San Agustín, Villavieja, Neiva y también bienvenido a las pantallas de OPA, Alejo. ¿Cómo le puedo decir? Alejo, candidato, abogado. No, Alejo. Alejo. Sí, que Es somos compañeros, colegas. Este es un programa así como parchado para jóvenes, invitando a los jóvenes a estar en política, a ocuparla. Claro. Entonces, pues lo invito a tener esa conversación, digámoslo ahí, parchadita, habladita, sobre quién es Alejo, sobre cómo va Alejo en la campaña, cómo se hizo Alejo. Todo el tema vamos a hablarlo. Listo, de una. Yo quiero preguntarle algo. Bajo mi perspectiva, Alejo es uno de los actores políticos que inician la política de una forma diferente. Es decir, usted llega desde análisis o mejor, de contenido de análisis político en las redes. Y es como una de las nuevas formas que se está dando para ocupar o opinar sobre la política. Y usted ahí, ¿cómo se siente? O sea, ¿usted quiere que le digan, yo soy Alejo, el que hace críticas sobre las redes, o desde las redes? ¿O soy Alejo, el senador que va a hacer ahí en lo legislativo? ¿Cómo le gustaría que la gente lo identificara? Bueno, yo he hecho un activismo social que lo trasladé a las redes sociales precisamente. Y pues sí me gustaría es que me trataran como colegaje, como amigo, porque es que ese tema de ponerle un rótulo a la gente, listo, pues es algo socialmente aceptable, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que en conjunto se pueda trabajar con las personas, haciendo los equipos en las regiones, creando el movimiento nacional que queremos crear. Entonces yo creo que por ahí, porque es que nosotros no venimos de castas políticas, ni de familias multimillonarias, ni de familias de la élite. Yo vengo de un municipio del Catatumbo, que es Ábrego, luchando por salir adelante en medio pues, de todas las dificultades de nuestras regiones, que también acá el Huila lo vive. Y pues no hacemos parte de todas esas estructuras y clanes y el doctor, llegó el senador, llegó el no sé qué, no. Es la forma en que podemos empezar a democratizar toda esta supuesta democracia que tenemos. Por ejemplo, eso que tocas, o ese punto de que los jóvenes entren a la política, es algo que yo quiero hacer. Por eso hablo de democratizar la democracia, que la gente pueda acceder a estos espacios de poder sin necesidad de ser parte de clanes políticos y tener miles de millones de pesos. A mí, cuando pues, me estaba inscribiendo para la candidatura al Senado, lo primero que me dijeron es, usted necesita 500 millones de pesos. Y resulta que, pues obviamente yo no tengo ni 500 millones de pesos, ni la posibilidad de conseguir los 500 millones de pesos. Y me decían, no, es que con la reposición de votos puedes sacar un crédito y lo pagas. Y yo les decía, pero ¿cómo sé yo cuántos votos voy a sacar? Los únicos que saben cuántos votos van a sacar son las estructuras políticas y las mafias políticas. Entonces, cuando esas son las barreras de entrada a los escenarios de poder, pues nos limitan a todos. Pues si yo no tengo toda esa plata, si no tengo clanes políticos y palancas, pues no puedo acceder a esos espacios de poder. Entonces estamos hablando de una monopolización de esos escenarios. Yo vengo a romper eso. Yo tengo unos ahorros, 50, 60 millones de pesos para una campaña al Senado, que eso es inaudito en Colombia. Yo creo que es una de las campañas más baratas para el Senado. Y ya estamos sobre el 50% de los recursos gastados. O sea, lo hemos hecho bien. Y quiero que se usen las redes sociales y mis plataformas como plataforma, valga la redundancia, para que otras personas puedan acceder a estos espacios en adelante. Entonces, así empezamos a democratizar todo y a cambiar este país. Alejo, usted menciona algo ahí importante. ¿Se ha sentido usted alguna vez excluido? Es decir, ¿ha sentido alguna vez que la política la han hecho para otros y no para la gente que quiere a través de las redes, por ejemplo, llegar? O sea, ¿no siente como que hay una crítica hacia quienes desde las redes quieren llegar a la política? Sí hay una gran crítica porque, digamos, las redes sociales tienen un estigma
porque inicialmente se utilizaron para el entretenimiento de la gente. Entonces, muchos creen que las redes sociales solo son eso, ¿no? Las redes sociales son espacios, por ejemplo, para recolectar recursos, para ayudar a la gente en las regiones, en los territorios, para montar empresas, para comunicar, para opinar, para hacer un activismo social, para muchas cosas que pueden ayudar a transformar la sociedad colombiana y la sociedad en general. Entonces, eso genera un estigma sobre nosotros diciendo que no estamos preparados o que no tenemos conocimientos o que no sabemos lo que hacemos, porque en este país supuestamente los que sí saben hacer son los bandidos y los corruptos. ¿Cuándo han visto ustedes que cuestionen a un político del Partido Conservador o un político de Cambio Radical? Que le digan, ay, es que usted no está preparado para esto. Nunca les dicen eso, ni les interesan, porque la mayoría de la gente ni conoce a esos candidatos. Por las estructuras políticas, mucha gente vota por esos candidatos y terminan en el Congreso, pasan 4 años y nadie los conoce. Y nos cuestionan a nosotros por utilizar una herramienta, porque estos son herramientas. Por ejemplo, ustedes usan esto como herramienta para comunicar, para generar empleo, para montar empresa. Está muy bien. Otros las usan para vender sus productos. Nosotros la usamos para opinar y entregar o hacer un activismo digital y social y político de denuncia a la corrupción en todo el país. Yo inicié fue en mi municipio denunciando la corrupción, pero son herramientas. Más allá de eso, no pueden ser utilizadas como un estigma. Ok, en esas redes sociales, listo, yo creo que la comunicación es muy política y sobre todo cuando sirve para evidenciar y amplificar como esos, digamos, los actos de corrupción o actividades que usted puede estar presenciando, pero también puede estar prestándose para que se pueda, a través de un contenido falso, movilizar digámoslo, a las falsas noticias, ¿cómo ahí la gente debería cuidarse? Pues, o sea, se lo pregunto porque usted sabe de redes, usted es, digámoslo, alguien muy importante para las redes y para quienes nos gusta a veces en las noches ver nuestros videos de análisis político, porque así como hay influenciadores, digámoslo, del sector alternativo, pues también están saliendo otros que están invitando a un sector como un poco más tradicional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que debemos aprender en Colombia y en el mundo es a por lo menos avanzar en la identificación de la información falsa. ¿Eso cómo se logra? Primero, tener cultura política, cultura de la información, cultura tecnológica. Yo quiero iniciar todo un programa en Colombia para enseñar esa cultura en esos aspectos, y para lograr identificar información falsa necesitamos ser críticos frente a lo que recibimos diariamente, y además, adicional, hay que empezar a tomar diferentes fuentes de información. Cuando yo agarro y leo El Tiempo, El Espectador, y me voy a un influencer de derecha, o me voy a un influencer de izquierda, o voy y leo OPA Noticias, y estoy ahí informado, digo, bueno, esta es la información que tengo y armo mi propio criterio. Esa es la forma en que uno puede combatir esa desinformación, pero además desde el Congreso de la República vamos a proponer unos proyectos que buscan precisamente eliminar esa desinformación de las redes sociales. Es casi imposible, pero se debe iniciar un trabajo en ese sentido para que la información, según la Constitución política que nosotros recibamos, sea veraz. Es un derecho fundamental de nosotros, recibir información veraz. Entonces podemos iniciar un trabajo para ejercer ese bloqueo frente a la desinformación. De hecho, en política se utiliza mucho. Un caso emblemático es el de Donald Trump en Estados Unidos, cuando utiliza a Cambridge Analytics para manipular a la gente, microsegmentando el mensaje, especialmente en Facebook, y así manipulan a la gente. Eso lo hicieron también acá en Colombia con el plebiscito por la paz. Eso lo confiesa este señor Vélez del Centro Democrático. Él dice que se cansaron de explicar el acuerdo de paz porque la gente lo estaba entendiendo y iba a votar sí, y entonces empiezan a meter miedos con el castrochavismo y que se iba a tomar la guerrilla acá el país y todas esas cosas, y le enviaron microsegmentados diferentes mensajes a diferente población colombiana. Eso tenemos que iniciar una labor para que tenga una regulación y se evite la utilización de las redes sociales para malformar el pensamiento de la gente en este país. Usted me recuerda, en algún momento el presidente dijo que unos ciertos programas embrutecían a las personas. Lo dijo en vivo, además, en una locución presidencial, como en la Plaza de Bolívar, creo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo creo que hay formas de embrutecer a la gente. Embrutecer es llevar a la ignorancia a las personas. Y hay programas, hay medios
digamos, si hablamos de RCN y Caracol, eso es una forma de embrutecer a la gente. Ese tipo de medios de comunicación donde no entregan una información, ni siquiera son transparentes con la información que entregan. Porque yo cuando ustedes me escuchan a mí, saben cuál es mi línea editorial, mi ideología y qué pienso. Y por qué estoy hablando de esta forma y por qué estoy proponiendo esto. Ellos ocultan la desinformación o la línea editorial en algo que ellos denominan la imparcialidad, que eso no existe. Nadie es imparcial. Vos pensás de una forma, nuestros compañeros piensan de otra forma. De esa manera le entregan una supuesta información a la gente, disfrazada de información, le entregan manipulación que viene de sectores poderosos y económicos de Colombia. Y cuando la supuesta información que recibimos no es veraz, no es real, sino que tiene un sentido de manipulación, eso lo que hace es embrutecer a una sociedad. Yo creo que hay que combatirlos y ya lo hemos combatido a lo largo de estos años. Las redes sociales e Internet democratizó el acceso a la información y a la opinión. Y al democratizarlos le creamos una verdadera competencia a los medios tradicionales. Porque acá hablan de libre competencia, de libre mercado, pero realmente no tenemos eso. El libre mercado es la regulación en favor de ciertos poderes económicos. Y acá hemos logrado romper esas cadenas y por eso vemos que los medios tradicionales están en una condición compleja para financiarse. La financiación que reciben después de los recursos del dueño, pero están en pérdidas todos, precisamente por eso, porque se le montó esa competencia y esa es la manera de evitar ese embrutecimiento. Ok, sí, ahora hay como una especie de quienes atraen una población a través de la veracidad, ¿no? Pero yo quiero preguntarle algo. En las redes sociales, primero, usted es abogado de profesión. Sí. De las redes sociales haciendo análisis político como contenido, ¿en qué momento Alejo dice, quiero ir al Senado? Bueno, yo he hecho política desde muy niño, o sea, no es nuevo. Lo que pasa es que personalmente no he entrado en la política electoral. Mi papá fue candidato 2 veces a la alcaldía, candidato a la asamblea. Obviamente nos ganó la corrupción. Es difícil en muchas de nuestras regiones combatir a gente que tiene, por ejemplo, en municipio 2.000, 3.000 millones de pesos. ¿Cómo entra uno a combatir eso? Pero aún así se lograron grandes cosas. Entonces he estado en esos escenarios desde muy niño, muy pequeño, y me mantuve en ese activismo político durante estas casi 2 décadas que lo he hecho. Y estaba ahí el temita de, bueno, estamos en un momento donde necesitamos tomarnos el Congreso. Ya quedó en evidencia que el Congreso puede bloquear institucionalmente un presidente. Nos pasó, el Congreso no dejó avanzar una reforma a la salud cuando la gente se está muriendo, cuando no hay medicamentos, no hay acceso a citas, entre otros. Entonces necesitamos con gente que de verdad trabaje por el pueblo, que no tenga esas tachas, que no venga de la corrupción, de clanes políticos, que de hecho acá estábamos hablando que a mí me pueden preguntar lo que sea porque es que no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido, porque no hay nada que ocultar. Entonces esa es la forma de brindarle esa transparencia al Congreso. Entonces es el momento, podemos entrar, tenemos las formas de democratizar esa democracia, hagámoslo. Y ya venía con la cosita. De hecho, el año pasado tuve unos problemas, inconvenientes personales, que no pude entrar a la consulta que se hizo en octubre precisamente por eso. Pero después, en noviembre, se dio la oportunidad con un partido de izquierda progresista, que es el Partido del Trabajo, y dije, bueno, vamos porque es que el país necesita que se reestructure ese Congreso. Yo le iba a preguntar justamente eso antes de que me adelantara un poquito. Yo lo he escuchado a usted mucho también en YouTube, no crea, y lo he escuchado hablando muy bien sobre todo de un sector progresista, y yo esperaba verlo en la consulta del año pasado. ¿Qué pasó ahí? Incluso vi que usted durante todos los resultados de ese día estuvo en vivo ahí en YouTube dando los resultados de la consulta. Sí, tuvimos sumadas todas las redes como 25.000 personas conectadas al pendiente de la consulta, pero fue unos temas personales del índole privado que estaba resolviendo, que finalmente se me resolvieron fue después de pasar la consulta. En el momento de la inscripción estaba pues en ese momento álgido de ese tema, entonces no pude inscribirme, pero pues digamos, estamos en un momento donde podemos transformar ese Congreso y podemos sumar una curul progresista más, independientemente de dónde la estemos ocupando. Lo importante es cómo se trabaja por la gente y las labores que uno quiera hacer. Yo le puedo preguntar algo así medio imprudente, pues. A ver, hágale. Pero es, digámoslo, tuvo que ver algo el resultado de esa consulta con su motivación para decir si voy al Senado. Es decir,
con el resultado de Cofradía para el Cambio, el de Wally, el de Lalis, que fue un resultado muy positivo en la Sí, muy consulta? bueno. O usted dijo, no, yo ya tenía esa decisión tomada desde antes? No, esa decisión estaba desde hace mucho tiempo, pero precisamente el año pasado estuve en una situación que no me lo permitió, pero la decisión ya estaba hace rato. De hecho, lo pensé hace 4 años, pero no, tampoco lo vi, sí, no vi el escenario. No estaba como esa necesidad urgente de cambiar el Congreso, que sí estaba, obviamente, pero digamos de mi parte, estaba como en otro escenario, que era el combate informativo en redes sociales. Entiendo. Alejo, hace unos días el Consejo Nacional Electoral negó la posibilidad de que el candidato del pacto histórico fuera a la consulta, donde también está el Frente Amplio Unitario, Ujú. a través de Camilo Romero. ¿Qué opina usted sobre ese resultado, sobre ese fallo que dio el Consejo Nacional Electoral? Bueno, eso es un atentado contra la democracia porque no permitir que diferentes candidatos o posiciones políticas o partidos políticos participen en una consulta es atentar directamente contra la democracia, que es lo que yo hablo tanto, democratizar la democracia y que venga el CNE a decir, este sí, este no, porque Daniel Quintero le dice que sí y a Cepeda le dice que no. Entonces hay unas particularidades ahí en ese tipo de decisiones, pero pues ya se viene avanzando en unos diálogos que buscan unificar todo el tema del progresismo de cara a lo que se viene en las presidenciales. Entonces yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe ser eliminado. Nosotros estamos proponiendo eliminar la comisión de acusaciones, eliminar todos los fueros menos el presidencial, eliminar el Consejo Nacional Electoral, cambiar la forma como se elige el fiscal, procurador, los magistrados de las altas cortes, que para eso se necesita una Asamblea Nacional Constituyente porque los poderes no nos van a dejar. Pero digamos, se puede avanzar en algunos temas. Entonces, esa politización de la justicia o de la administración de justicia o de estos entes como el Consejo Nacional Electoral tiene que acabarse. Por eso nosotros lo queremos hacer desde el Congreso, lo estamos proponiendo y ojalá el pueblo colombiano nos acompañe en eso. No, estás de acuerdo con la Asamblea Constituyente, pero déjame preguntarte algo de ahí, porque es que, digamos, lo que en el aire hay algo como confuso y es en la medida en que Iván Cepeda al día siguiente dice voy a primera vuelta, ¿sí? Uh-huh. También ese mismo día Roy dice hay que hacer la consulta. Y después Camilo Romero dice, no, espérense, ni a renunciar ni a la consulta, sino primero el diálogo. Hay como tres posiciones. Sí. ¿Cómo está Alejo Vergel ahí? O sea, ¿cuál sería tu opinión ahí o qué se ha dicho? Bueno, es complejo. El presidente Petro llamó a la unidad ayer desde Estados Unidos. Nos decía, bueno, todos tienen que estar unidos porque acá hay dos opciones. O continuamos el cambio o nos retrocedemos a los que nos dicen que nos van a destripar. Y para continuar el cambio no se puede dividir todo esto en diferentes facciones y mucha gente por mucho lado porque se le da el espacio a la derecha. Frente a lo que pueda suceder en la consulta, Camilo Romero, que es el que avala mi partido, el Partido del Trabajo, planteó el diálogo. Precisamente hoy estaba él en reunión con Iván Cepeda, hasta ahora no he recibido información, déjenme confirmo si ya nos han dicho algo, no, todavía no, sobre qué pasa con esa reunión, pero lo más seguro es que vamos todos hacia la primera vuelta. Roy dice que él va a una consulta con este señor Quintero, Daniel Quintero. A mí eso me parece un error porque divide mucho más lo que estamos planteando en materia presidencial. El plan es ganar en primera vuelta. Si sale un candidato de esa consulta que van a hacer ahorita, está obligado a ir a primera vuelta. Y entonces, según el CNE, Cepeda también está obligado a ir a primera vuelta. ¿Cómo va a ser el progresismo en esa primera vuelta? Con diferentes vertientes. Juan Fernando Cristo dijo que ya se iba a primera vuelta. O sea, esta vaina la esparcieron, pero el presidente Petro hoy estaba recibiendo, pues está acá en Colombia ya, parece, estaba recibiendo pues a estos precandidatos aparentemente a ver cómo se reconfigura todo esto porque no hay que darles espacio a esa derecha. Un espacio que ellos están buscando porque quieren salir disparados de su propia consulta. Si Paloma Valencia saca 2-3 millones de votos, pues ya la posiciona como, oiga, Paloma Valencia tiene 2-3 millones, entonces Cepeda tuvo 1.7 en la consulta, entonces el urismo tiene más, y empieza esa gente a ejercer un relato. Por eso era importante hacer la consulta con todo el progresismo, porque ahí íbamos a salir disparados a primera vuelta, pero esperar a ver qué directriz sale. Ahí en esa consulta, digamos lo que se estima que entre 20 o 21 millones de personas salgan a votar el 8 de marzo.
Al Congreso mejor, Sí, a la exacto. consulta que... Puede ser que, bueno, al Congreso es cierto, son las elecciones legislativas, pero puede ser que dejar esa consulta solamente con ese otro sector de la derecha, pues pueda hacerlas crecer y ver y hacer ver opaco el progresismo o qué ha pensado, digámoslo. Ujú. Ese era como el planteamiento inicial. O sea, tendría que ir el progresismo unido en su consulta para evitar que la derecha lograra salir disparada. Lo cierto es que lo que nos daría ese triunfo en primera vuelta, más allá de una consulta o no, porque el sentir popular ya se está moviendo en todo el territorio nacional y se siente en las calles, es la gran alianza y la gran unión de todos los sectores progresistas, así sea en consulta o en primera vuelta. Eso tiene que hacer, o se tiene que hacer, así debemos ir. Entonces, yo creo que esos análisis pues, se hacen más desde el punto de vista político, pero lo que el presidente decía es cierto, o sea, hay que ir unidos. Si la derecha logra hacernos pelear, dividirnos y que nos ataquemos y nos matemos entre nosotros, que es lo que están buscando hacer, ahí sí ganan ellos. O sea, todavía, bueno, se están ahí hablando, todavía no hay Sí. como algo así concreto, se están pensando como que Hasta el la 8 manera tenemos plazo. hasta el 8 de El, febrero hay sí, plazo el para... domingo. Ok. Alejo, usted acaba de decir una palabra que se lo he escuchado muchísimo, sobre todo a la derecha en Colombia o al sector conservador en Colombia o tradicional, y es destripar, acabar, aniquilar Mm. a la izquierda y al progresismo, a todo lo que incluso tenga algo que ver con el comunismo en Colombia. ¿Qué personaje usted considera que representa una amenaza real, mayor, estando en la presidencia o incluso sin el poder de ser presidente? Para mí hoy en día esa mayor amenaza está en Abelardo. Es un personaje que no representa mayor tranquilidad para nadie, ni siquiera para los sectores de ellos. Por eso él genera ya también una rabia, una pelea, una discusión, pero las formas como él plantea las políticas que quiere ejercer sobre Colombia son unas formas que llevaría a gran parte de este país a huir de Colombia, por ese riesgo. Es un riesgo de persecución política, es un riesgo de persecución ideológica, hay un riesgo también sobre cómo pretenden manejar el tema de seguridad en el país, porque la seguridad, pues ya sabemos que se perdió esa guerra contra las drogas y seguimos así, se perdió esa guerra contra los violentos y seguimos con la seguridad democrática, y en esos escenarios terminamos viendo una cantidad de vulneración de derechos humanos, de falsos positivos, etcétera, etcétera. Ya el país lo ha vivido, el exterminio de la UP, claro ejemplo de cuando se persigue ideológicamente. Los falsos positivos, claro ejemplo de cuando se persigue un objetivo militar y no un objetivo social. Y eso es lo que plantean este tipo de personajes y ya lo han dicho. De hecho, ese señor pues utiliza diferentes mecanismos para intentar amilanar a diferentes personas. Entonces ya ahí uno sabe y se entera de cómo está la situación con ellos. Eso en el progresismo no se ve. A nosotros nos amenazan, nos atacan, nos dicen de todo, nos mandan a los de la moto, a los del carro, a los de lo que usted quiera nos lo mandan y nosotros seguimos ahí parados en la raya defendiendo los derechos de la gente, pero sin perseguir a los demás por lo que piensan. Alejo, usted bien lo dice. Usted como analista político en las redes, además, pero sobre todo usted ahora haciendo campaña, ¿qué identifica que hay en la gente como para que sigan a un candidato como Abelardo? Primero, pues hay un hecho de ignorancia generalizada, porque, por ejemplo, un señor que decía hace 6 meses que era ateo y hoy llora en una iglesia y después reza en la cristiana y se pasa para la otra y habla con los pastores y entonces empieza a decirle a la gente es que yo ahora soy creyente. Cuando eso pasa y la gente no tiene esa capacidad crítica de decir, ah, este señor hacía esto, decía esto y ahora hace esto, es porque estamos ante una situación de ignorancia. Pero esa situación de ignorancia ni siquiera es una problemática de ellos mismos. Porque una persona que está en una condición de ignorancia por su propia palabra no sabe en qué condición está. Es una condición que gesta y crea el mismo sistema que esa derecha ha condicionado en este país para mantenerlos ahí, porque es mucho más fácil entrarle a la gente que está en una situación de ignorancia que a una persona que está con grandes conocimientos o que ha accedido a mucha información, porque eso también tiene que ver con el poco acceso a la información que tienen muchas personas en este país. Entonces los mantienen ahí. De hecho, las redes sociales están jugando un papel fundamental a pesar de que este país no está interconectado como debería ser, pero están jugando ese papel de
entregar una información a la gente y brindarle otra perspectiva del país, política, social. Eso ha llevado a que mucha gente empiece a decir, oiga, ¿qué son las altas cortes? ¿Qué es la procuraduría? ¿Qué es la fiscalía? ¿Qué es el gobierno? ¿Cómo funcionan estas entidades? Empieza la gente a conocer el Estado. Antes no pasaba eso, porque también el presidente Petro ha gestado eso en la sociedad, de oiga, pendiente porque es que esto es lo que le vulnera a usted sus derechos. ¿Por qué usted no puede entrar al hospital o por qué no lo pueden atender? Por esto. Entonces, las redes sociales han generado eso. De hecho, mucha gente me escribe. Me dice, Alejo, gracias a usted. Yo era uribista y ahora, no es que sea petrista, pero digamos, ya abrí los ojos. Otros sí me dicen, me volví petrista o me volví progresista, pero empecé a ver otra perspectiva del país y yo he visto una gran población que está en esa transición de hechos o situación de ignorancia. Están como aprendiendo de cómo se vota, gente que no votaba. Hay gente como de 60 años que me está diciendo, voy a estrenar mi voto con usted. O sea, algo pasaba en este país, la gente estaba en una situación de desesperanza con Colombia. Y están pasando como a una situación donde dice, oiga, recibo información, esto es lo que pasa, bueno, voy ahora sí a analizar qué proponen los candidatos. Eso lleva a que esa gente tenga todavía un gran apoyo porque la labor completa no se ha hecho, pero todavía hay mucho sector de derecha. Alejo, así como también, digamos lo que una gran parte de creadores de contenido son del sector alternativo, también hay otros creadores de contenido del sector tradicional y que están también impulsando eso. ¿Qué opinan sobre eso? O sea, digamos lo que están adaptándose o estuvieron ahí o cómo has visto tú, pues para no nombrarlos, por ejemplo. Sí. Pero yo me imagino que usted los ya sabe cuáles son y ahí creo que hay unas, incluso unos cruces de comentarios, uno ve en YouTube, en sus páginas y demás. Sí, hay algunos por ahí que los conozco. Digamos, vieron el auge de las redes sociales y dijeron, bueno, vamos a meternos, a capitalizar el nicho de la derecha. Que la derecha también tiene un nicho en los sectores más pudientes del país, porque eso es normal, ¿no? Empezás a tener muchos recursos, plata, y decir, bueno, yo tengo que proteger mi patrimonio. ¿Cómo es la forma de protegerlo? Pues apoyando todo ese tipo de políticas que no son sociales, porque es aportar con los impuestos para la inversión social. Pero esa gente, yo pues respeto a la gente que quiera utilizar estas herramientas para manifestar sus posiciones políticas. Este es un país libre. Los verdaderos libertarios estamos acá, no los que salen y hacen show como Milei, y Viva el León y el Tigre y toda esa gente que vive haciendo show. No, los libertarios son los que defienden las libertades de la gente. Y yo estoy totalmente de acuerdo que la gente haga su política con las herramientas que estén. Alejo, voy a saltar un poquito porque yo creo que la gente no nos va a perdonar si lo entrevisto y no le pregunto sobre algo. Petro se reunió con Donald Trump. Yo lo vi a usted opinando, hay algunas cosas de Donald Trump también. ¿Qué opina ahora de la reunión? La reunión evidenció cómo el presidente pues, ha logrado manejar todos estos espacios y situaciones complejas. Yo sigo opinando que Trump es un matón y que es un personaje nefasto y peligroso para el mundo. O sea, eso no cambia nada porque el presidente Petro es presidente de una nación. O sea, él no puede salir de forma irresponsable a decir, bueno, me llamaron de Estados Unidos, que es el principal socio comercial, tristemente, porque Colombia tiene que diversificar sus exportaciones y no ir o no hacer esos acercamientos. Mientras se diversifica esas exportaciones, mientras descolonizamos este país, hay que seguir ejerciendo esa labor diplomática. Petro lo hizo muy bien y dejó a toda esta derecha pues alebrestada, porque no sabían si decir, oiga, esta se arrodilló o cumplió, no sabían ni siquiera qué decir, terminaron diciendo que era un arrodillado, cuando ellos pues han estado ya en Estados Unidos. Es que de hecho, esta situación se da por ellos, porque estuvieron todo el año pasado allá buscando que Estados Unidos nos ataque, que nos afecte, que nos sancione, y le toca al presidente pues reaccionar ante todo eso. Entonces, pues que no digan nada. Que no le siga el juego ahí, pues, a que siga peleando con Donald Trump como otro jefe de Estado. No, yo creo que sí tiene que pararse en la raya con su propia agenda y posicionarse muy bien, porque por eso precisamente Trump lo recibió, porque vio que Petro era una persona valiente y que no era un arrodillado. Por eso a Milei o a Noboa o a Bukele lo recibe como unos payasos, porque pues son unos personajes que están totalmente arrodillados a Estados Unidos. Trump le tiene respeto a Petro,
Es como la admiración de él, ¿no? Como que las personas que siempre defienden como su carácter, demás, según los análisis psicológicos que hacen sobre el hombre. Sí. Alejo, yo le quiero invitar a hacer un ejercicio pequeño, corto, ya como para finalizar ahí la entrevista y que ahorita le demos como un espacio para que usted pueda dirigirse a la juventud que nos escucha, que nos están viendo a través de nuestro ecosistema de Opa Noticias. Le voy a preguntar por algunas personas, también personajes de la política, pues con todo el respeto que seguramente también nos ven, y su merced nos dirá o una palabrita o una frase como que le inspira, que respondes, que puede responder frente a ese nombre, ¿sí? Listo. Listo. Jennifer Pedraza. Jennifer, traidora. Lina Garrido. Lina es una payasa. Roy Barreras. Un camaleón. María José Pizarro. Lucha. Polo Polo. Es un títere. Lalis. Luchadora también. JP. Traidor del pueblo. Iguali. Wally es innovación. Innovación. Bueno, hay algunos nombres de algunos personajes que le inspiran a Alejo Vergel. Alejo, hay varias personas que seguramente están conectadas y comentándonos. Si quieres enviarles un mensaje a las personas huilenses, neivanas que nos están viendo de Alejo en el Huila, bien, pues las cámaras de Opa Noticias para Muchas usted. gracias. Bueno, los invito amablemente a votar por mí al Senado de la República, marcando en el tarjetón del Senado el Frente Amplio Unitario con el número 5. Vamos a luchar contra todos los bandidos y corruptos de este departamento que sabemos que están utilizando las entidades públicas como alcaldías, gobernación, hospitales, entre otros, para manejar toda la política y controlar otra vez el Congreso como están ellos acostumbrados. Nosotros vamos a acabar eso, los vamos a combatir, los vamos a denunciar y los vamos a derrotar políticamente porque mayoritariamente en el Huila van a votar por el Frente Amplio Unitario número 5 al Senado de la República. No, Alejo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Recuerden, somos el Termómetro 360, nos encuentran en Opa Noticias y todo nuestro ecosistema de Opayo y demás. Y Alejo, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a todos. Chao, gracias.